De saludarlos aquí en este maravilloso establecimiento Puro Café de Valparaíso, iniciando Chile, potencia marítima, con los temas logísticos, portuarios, de transporte y cualquier tema en general. Tal vez uno de los más importantes, aparecía en una columna chiquitita en el Mercurio el diputado Aldo Cornejo, con una propuesta que ya se venía escuchando, de que exista una sola empresa portuaria en la región. Y se preguntaban, ¿esto para qué? A lo mejor van a anunciar que va a ser el megapuerto en San Antonio, entonces que sea de una sola zona, o tal vez es para que opacar los logros que ha tenido San Antonio y Valparaíso se siente minimizado, o yendo más allá, tal vez algún grupo político quiere manejar ahora todo el sistema, no sé. Opiniones de este conflicto Valparaíso-San Antonio en la voz de un camionero, un almirante, un portuario y un aduanero, personajes tradicionales de nuestra economía nacional y porteña. Almirante, bienvenido, ya nos va a contar de su viaje al África, pero una opinión sobre esta polémica y fundir las dos empresas en una, hacer una sola cosa, ¿qué hay detrás? Muchas gracias, Atilio. Bueno, no sé qué es lo que habrá detrás, pero yo siempre he sido de la opinión de que los dos puertos son complementarios, no tiene que haber una competencia de uno con respecto al otro. Los dos son necesarios y yo creo que hay carga suficiente tanto de importación como exportación para los dos. Y ese sistema de San Antonio de Valparaíso es lo que a la larga va a ser lo llamado megapuerto, no es para aquí andar pensando como un Callao. No, exactamente. Entonces, eso es lo que yo espero que así sea. Javier de la Rosa, trabajador portuario, presente en este foro con la voz de los trabajadores. ¿Cómo ven esta propuesta tan sorpresiva, bueno, en tiempo de elecciones, Javier? Sí, nosotros nos ha llamado mucho la atención que en el último tiempo, bueno, como usted mismo lo dice, don Atilio, es una temporada de campaña, se han hecho muchos anuncios, se han sacado proyectos que han dormido mucho tiempo en las bibliotecas de estos políticos. Nosotros hemos tenido un desfile de políticos también a través de nuestro sindicato y hay muchos temas que debemos hablar el día de hoy, no solamente de esta fusión inesperada de la empresa portuaria, pero estamos para eso, para conversar y dentro de este grupo tan diverso poder tener una conclusión y, como siempre, creyendo en los frutos que puede dar Valparaíso y la quinta región en el mundo marítimo portuario. Y vamos con la opinión de los camioneros, un dirigente tradicional ya varios periodos aquí en la quinta región como presidente de la Federación de Dueños de Camiones, dirigente nacional y también ahora candidato de los gremios. Un gusto de saludarlo, José Egido. Hola, don Atilio, buenas tardes a los contertulios, almirante, Javier, don Denit. A propósito que mencionas el tema político, Atilio, no es novedad ni casualidad que cuando estamos próximos a alguna elección aparezcan todos estos temas que son anhelos que ha tenido no tan solo el puerto de Valparaíso, sino que San Antonio también. Esto de la fusión de las empresas portuarias, yo creo que vamos a volver a lo que era antes la famosa Emporchi, que abrazaba a todos los puertos en Chile. Quizás no es tarde para revertir situaciones. Es más, nos gustaría también a nosotros que los puertos trabajaran en forma coordinada. Que hubiera un censo en cuanto a la persona que entra a los puertos, a los camiones que entran a los puertos, llevar un control estricto, sobre todo con los camiones con duplicado placa patente o mucho cuando hay algún pirata, por lo que usted dice. Evidentemente, y algunas personas que no tienen derecho a ingresar a un puerto en particular, pero sí pueden ingresar a otro porque han cometido alguna fechoría o tienen algún pecado que responder en algún puerto en particular. ¿No hay un registro nacional? No existe. Y cuando viene un camión de fuera que ha estado trabajando a lo menos en el puerto en Concepción
tiene que reinscribirse para entrar a otro puerto de Valparaíso. ¿Por qué no tener en línea la información como existe hoy en día si los medios están? Tan simple ahora que está el internet. Y hay otras cosas más que reflotan cuando vienen estos periodos eleccionarios. El tren rápido, la ampliación de la ruta 68, la extensión del tren del metro Valparaíso, y puedo seguir nombrando una infinidad que han sido los sueños que ha tenido Valparaíso, y donde cada 4 años nos sacan de este letargo para embaucarnos nuevamente en esta fantasía. ¿Qué dirá su padrino, Denis Farías, destacado dirigente de la Cámara Aduanera de Chile? Bienvenido, don Denis. Muchas gracias, soy de categoría. Yo soy un ejecutivo de muchos años en la Cámara Aduanera, en la parte técnica. Y gracias por la pregunta que se formula. En verdad, pensaría que en la historia del establecimiento de la ley, esta ley de demolición portuaria, a nosotros, en su momento, claro, era concebible pensar que en una misma región haya 2 empresas portuarias con el rigor de la ley que la declara competitivas. Pero ¿en qué otra región hay 2 empresas portuarias que compiten? Primera pregunta que me hago. Ni siquiera la del Biobío, pues. Biobío hay una sola empresa portuaria a cargo de esa extensión bastante interesante. Y en nuestro caso, en realidad, creo que la historia del devenir nos ha ido contando una razón de que hay complementariedad. Piense usted, el solo pensar Puerto Valparaíso. Puerto Valparaíso no es solamente el lugar donde está el molo. Tenemos Ventana, tenemos Quintero, se han ido complementando. Y evidentemente que el valor agregado que se presta desde esta región es de la región en realidad. O sea, por una parte más coordinación, claro, pero ¿dónde ponemos la cabeza? Porque allá en San Antonio lo han hecho bien, tienen muchos logros. Entonces dicen nuevamente el centralismo, se va todo al paraíso. Es que allí opino que la historia hay que analizarla muy bien respecto de hechos que son convenientes e inconvenientes. Hecho inconveniente. Ha habido situaciones de paro que han afectado a uno u otro puerto, más a un puerto, nuestro puerto vecino, que Valparaíso. Aquí ha habido más coordinación, más eficacia, naturalmente. Se nota el expertise de los años de ser el puerto de Santiago, estamos hablando del tiempo de la Fundación de Chile, en el fondo. Y eso entrega un valor que hay que aprovecharlo. Aquí están los organismos de control, hay gente muy experta que administra, sabe lo que es la administración en el amplio sentido de lo que es un puerto en el fondo, una ciudad-puerto, por decirlo. Yo creo que eso hay que acrecentarlo y no echar las cosas a un mismo saco. Porque si evidentemente centralizamos todo esto, la experiencia nos dice que corremos severos riesgos. Entonces hay que aprovechar las ventajas que uno u otro tenga, pero aprovecharla en su conjunto. Creo que la competitividad, somos muy cercanos para ser competitivos en el fondo. Creo que son más bien nos produce daños que beneficios. Sino que hay que aprovechar eso, las bondades que presta cada puerto con sus capacidades, la destreza de sus funcionarios, etcétera. Yo creo que por ahí va la solución y habrá que verlo ese lado, porque dejar un solo megapuerto, como se ha dicho, creo que en primer lugar el contexto actual en que se desarrollan los puertos nos da un poco la razón, en el sentido de que estamos con una economía, digamos, de transferencia de mercancías, que estamos por debajo, más abajo de hace 3 años. Y eso, si lo ponemos en el escenario de que exista un megapuerto, ese megapuerto hay que administrarlo, hay que tener muchos recursos. Imagínense capacidad ociosa, estaría con capacidad ociosa. Si todavía no estamos en el desarrollo de estos frentes de atraque, que vamos a tener capacidad para atender a 8 grandes naves, bien decía la autoridad, veamos también las vías de evacuación, los lugares de respaldo a los puertos, que ni para los respaldos naturales de la propia comuna de Valparaíso tenemos vía de evacuación suficiente y pagan las consecuencias mucho más. Un tema que estamos analizando aquí en Chile, Potencia Marítima. Vamos a hacer una breve pausa, reflexiones. Usted también ahí en su computador, en casa, en la oficina, donde está siguiendo este programa, y nosotros continuamos en unos segundos. Seguimos aquí en Chile, Potencia Marítima, y vamos a poner conclusión al primer tema, esta polémica.
¿dónde colocamos la cabeza del sistema portuario administrativo? ¿En San Antonio o en Valparaíso? Hay que tener 2 empresas portuarias. Últimas conclusiones del tema, Javier de la Rosa. Hoy tener 2 empresas portuarias en la quinta región nos ha servido para poder evaluar cuál de aquellas la ha hecho mucho mejor. Bueno, en el caso de San Antonio ha sido sobresaliente, por lo menos los proyectos que se pensaron en un principio cuando fueron las licitaciones hoy se han llevado a cabo. En el caso de Valparaíso hemos visto una empresa portuaria que, más de ser facilitadora de proyectos en general que puedan generar mayor empleo, hemos visto a una empresa que ha sido reacia a las conversaciones con los entes involucrados en el tema marítimo portuario, siendo los más perjudicados los trabajadores. José. Complejo el panorama, más aún considerando que estamos hablando de las empresas portuarias, o sea, ellos administran los contratos solamente de los concesionarios, por lo tanto es un problema de gestión y resultados. Yo particularmente creo que se puede producir un efecto contrario, como cuando el ministro Lago unió un par de ministerios. O sea, ¿esto qué significaría al final del día? Crear más fuentes de trabajo para hacer un ente que administre las 2 empresas portuarias, o las 2 las vamos a unir y vamos a hacer una sola. No sé si me expliqué bien. Sí. O vamos a crear un ente superior donde van a dar más opciones de trabajo y pitutos políticos a lo mejor, o definitivamente vamos a achicar y vamos a hacer una sola. Si este tema es cuestión de resultados, o sea, lo que importa es realmente cómo se están moviendo los operadores de los puertos. Entiendo que usted su entendimiento dice que podría ser en este caso una empresa pagadora de la política en Chile, y que le estamos dándole mayores recursos para que pueda seguir pagando la política en Chile, porque así como se ven los últimos negocios que ha hecho la empresa portuaria en Valparaíso a través de la empresa Advic que licitó SEAL, que en un principio, en el año 2013-2014, genera 158.000 millones de pesos, y los años posteriores solamente genera 46.000 millones de pesos. Eso realmente deja mucho tema que hablar. Los números hablan por sí solos. Sí, señor. Almirante. Bueno, que siempre pone la sabiduría de lo alto. No, sí. Yo creo que si bien es la única región que tiene 2 empresas portuarias, pero también es la única región que tiene 2 puertos más o menos bastante separados, porque el caso de Biobío, claro, está San Vicente, que está muy cerca. Entonces yo no me imagino una sola empresa portuaria dirigiendo 2 puertos que están bastante separados, 1 hora y media por lo menos cada uno. Yo mantendría el sistema ahora y que actual de 2 empresas portuarias, y el que los debe coordinar el CEP, si ellos dependen del servicio de empresas públicas. Las 10 empresas. Y el mismo ministro de Transporte. Y además está el ministro de Transporte. O sea, hay una falencia ya a lo mejor de autoridad. Y lo que sí destacar sí es San Antonio con respecto a Valparaíso, siendo yo porteño, que lo que yo he visto que ahí la ciudad ha sido muy colaboradora con el puerto. O sea, la ciudad como de San Antonio. Unamuno que dijo me duele España, le duele Valparaíso. Claro, Valparaíso ha tenido más inconvenientes. Está picadito usted. Claro. Porque San Antonio... Sí, San Antonio, todo el mundo colabora con el puerto. ¿Y su padre qué habría dicho? Bueno, lo mismo que digo yo, más o menos. Donde ponga el punto final a este Bueno, tema. en realidad son muy elocuentes las indicaciones que se formulan. Creo que pasa por un razonamiento de la alta autoridad para comprender que somos, en el fondo, 2 comunas, 2 puertos con alguna diferencia de kilómetros. Pero lo que nos falta también, y lo he hecho mucho de menos, y en un programa anterior lo señalé, que falta una ley orgánica portuaria, no obstante nuestros largos kilómetros, ciertos distintos puertos que tenemos. No estamos coordinados, nos falta una legislación portuaria, pero sea integral. Y eso echo de menos, y creo que allí derivan una serie de falencias y que nos van afectando. Sin más lejos, los costos en el fondo que los operadores tienen que soportar, y consigo la economía del país. Yo creo que falta una perfecta coordinación y darle más importancia a las ciudades puertos. No es posible pensar en un megapuerto como instalación portuaria magnífica, a primer orden, si la ciudad no está adecuada a esos efectos. De partida, los caminos, las vías de evacuación. Imagínense 8.000 contenedores pasando por aquí, no me lo hallo, no sé cómo pasarían en los cortos periodos que significa, ¿cierto?, descargar estas grandes naves. Nuestro frente de atraque, claro, lo hemos perfeccionado, había una buena tarea portuaria,
pero también hay algunas deficiencias que hay que O mejorar. sea, el problema está detrás del puerto, dice usted. Sí, estimo que sí. Valparaíso, además, bueno, hay que reconocerle su historial, y el historial tiene un aporte. ¿Se imagina San Antonio con la misma superficie de Valparaíso? ¿Sería eficaz como lo ha sido Valparaíso? Me hago una pregunta. Yo creo que no lo han sido. Ha habido deficiencias propias, ¿cierto?, de la falta de experiencia. Y eso la ley tiene que hacerse cargo, y la autoridad ser un poquito más cuidadosa, porque he escuchado muchas expresiones que resultan lesivas para uno u otro habitante. San Antonio y Valparaíso me refiero. Y vamos, ya que puso en el tapete, al segundo tema grande, ahora que están las campañas, han salido incluso hasta uno de los candidatos presidenciales con el tema, los senadores, que dicen: los puertos deben entregar su ganancia o parte de su ganancia a la ciudad donde están. De la Cámara Marítima señalan: ¿por qué poner un impuesto exclusivo a la industria portuaria y no, sin discriminar, ponerla a toda la industria? ¿Qué opinan de este tema, almirante? No, yo estoy de acuerdo que parte de lo que deja el puerto, digamos, debe quedar en el lugar donde está el Porque puerto. ahora paga los impuestos del puerto y eso va al erario nacional. ¿Qué haría usted? Una buena proporción, al menos lo que se ha hablado, un 30% quedará en manos del gobierno regional, del puerto donde está, de la ciudad donde está ubicado el puerto. Ahora, sería complejo a lo mejor desde el punto de vista de la tributación, ¿cómo habría que hacerlo? ¿Habría que crear una ley? Habría que crear una ley, probablemente, pero yo concuerdo en que no debe irse todo al erario nacional, sino que debe quedar algo en la... Pues con eso reparan las líneas del Transantiago. Exactamente, con eso podríamos reparar aquí muchas calles que están llenas de hoyos. Se va la plata para allá. Los trabajadores, ¿qué opinan? Nosotros estamos de acuerdo con una ley puerto, que el puerto tribute en la región, por supuesto. Tenemos un Valparaíso que cada día va decreciendo en vez de ir... Bueno, las personas que están acá conocen la historia de Valparaíso. Cuando se hablaba de Valparaíso como la joya del Pacífico, hoy está como la joya de los delincuentes. Entonces, nosotros hay varios aspectos que se deben ir mejorando. Tenemos que poder generar empleo, generar una ciudad bonita, que ojalá la empresa portuaria de una vez pudiera concretar los proyectos que tiene pendientes, y que las oportunidades de trabajo, como nosotros los trabajadores portuarios estamos luchando por eso mismo, por ser competitivos, por tener oportunidad de competir en el negocio marítimo portuario, y se nos ha negado, que también la ciudad empiece a tener oportunidad para la gente joven. Pues si la gente joven se está perdiendo en la parte arte de los cerros, y muchas veces grandes políticos que se han paseado por la zona lo han dicho, ¿cómo puede haber es casi un diamante el borde costero en lo que es explotación, en la oportunidad de trabajo, y en los cerros tenemos realmente miseria, y nos hemos despreocupado también de esas personas? No hay proyectos, no hemos encontrado una alcaldía que pueda conjugar todo, y por favor, empecemos ya a darle marcha a los proyectos que están detenidos en Valparaíso. Si Valparaíso cada día está muriendo. Valparaíso es una ciudad emblemática de Chile. El puerto de Valparaíso mueve Chile, y lo hemos visto en las últimas paralizaciones a nivel nacional. Valparaíso ha seguido trabajando, ha mostrado una cara. Recuerden que es un puerto emblemático y tenemos que ser responsables con él. No sacamos nada de tratar de hacer populismo político si realmente cuando llegan a la alcaldía estos alcaldes no hacen nada por la región. Nada. Ahí mismo tenemos a los transportistas. ¿Cuánto se luchó para que el Camino de la Pólvora fuera mejorado, arreglado, acondicionado para que fueran características mejores para los transportistas en su traslado al puerto de Valparaíso? Oiga, no se presente como candidato, porque van a estar varios en peligro. Don José, sobre el tema de fondo que estamos consultando, del aporte que debiera ser o no debiera ser el puerto a la ciudad. Tomando las palabras de Javier, ahora es Valparaíso, la del Pacífico, porque la joya también se la robaron ahí, y ya se han robado todo ya. Bueno, este tema de la ley de puerto no es algo nuevo, porque las noticias lo dan como una novedad del alcalde que asumió en Valparaíso. ¿En lo nuevo las elecciones? Efectivamente, a eso quería llegar. Se me adelantó Don Atilio en esta oportunidad. Deduje. Efectivamente. Esto yo me recuerdo haberlo escuchado incluso, y voy a traer a la mesa a don Carlos Calderón. Estoy hablando de años atrás. Yo era niño, iba al colegio y escuchaba eso. Yo. Sí.
Claro, entonces... Como el tren por la dormida. Ahora, y me recuerdo que esto ha producido varias polémicas, porque si Valparaíso va a pedir estos recursos del puerto, Calama se va a subir para pedir los recursos del cobre también. Entonces se le va a armar una trifulca a Santiago, porque todos van a querer también más plata en sus regiones para hacerlas prósperas. Calama no vamos a decir que es una ciudad boyante, ni mucho menos, una ciudad minera, pero también yo creo que merece avanzar tal cual lo está haciendo Valparaíso. Y esto es propio del hoyo negro que hay en Santiago, que es la centralización. ¿Es un tema más complejo de lo que aparenta? Yo lo veo que es mucho más complejo. Yo lo veo que es mucho más complejo. ¿Qué dice su padrino? Muchas gracias por los padres. Yo creo que hay que ser consecuente con la historia, y las innovaciones se han ido produciendo. Recordémonos que nuestro país tuvo una política de apertura en el ámbito comercial. Bajemos las fronteras, ¿cierto?, comerciales, abrámonos al mundo, bajemos aranceles. Y esta deduzco, no es una utopía a su juicio. No, es que, perdóname, en los tiempos del antaño, 10.000% de depósito previo a algunas mercancías, 150, 300% de derechos aduaneros que pagaban las mercancías comunes y corrientes. Llegar a un 6% en lo general actualmente y llegar a un 0% en la aplicación de la inmensidad de los acuerdos, evidentemente trajo su beneficio al país. Es decir, por concepto de tributación, estamos hablando de un 30% más del PIB nacional. Pero por otro lado, el aporte de nuestras ciudades puertos, zona central me refiero, más del 92% va destinado a la capital. ¿Qué significa esto? Que hubo un decaimiento desde el punto de vista de la industria, como dicen, la industria con chimenea. Había mucha industria en Valparaíso, acordémonos, que daban vida a Valparaíso, y la gente no era como una ciudad dormitorio, ciudad de ancianos, que a eso vamos. Entonces parece natural que la autoridad nacional debería modificar sus políticas, reinvirtiendo recursos más adecuados, porque hoy, frente a esta apertura comercial, es el puerto que está quedando como industria. Fíjense que ha desaparecido diversas empresas. Hay bastantes empresas productivas aquí en la provincia de Valparaíso. Han desaparecido. Entonces, se ha reemplazado, ¿por qué? Por el comercio exterior. Y parece lógico de que, si bien al comienzo de esta ley de modernización o antes, que los recursos iban al Metro Santiago, pues, acordémonos de eso. Pero Valparaíso se empobreció, digo la región, no solamente la comuna. Y eso hay que repotenciarlo, reinvirtiendo los recursos. Un puerto que está más tecnificado, hay menos, ¿cierto? Porque antes estaba el estibador portuario, que era una cantidad inmensa de funcionarios, con muy buenas remuneraciones y permitían el crecimiento de la juventud. Hoy día hay otras fuentes de trabajo que más bien son, digamos, no productivas en realidad. Y eso hay que buscarle un punto de vista de solución. Y creo que los recursos que produce Valparaíso para Santiago son bastante altos, pero con un rédito, digamos, paupérrimo, por decirlo menos. Esa es mi opinión. Entonces habría que modificar esa estructura. Muchas gracias, don Denit, y bueno, le damos la despedida, porque tengo entendido que en el próximo bloque se va a integrar Ramón Espejo. Sí, por supuesto, nuestro director. Los directores de la Cámara Marítima. Así es. Cámara Aduanera de Chile, por favor. Cámara Aduanera de Chile, que hacen trabajo en equipo. Trabajamos en equipo, así que muchas gracias, grato placer, permiso. Un gusto. Vamos a la pausa y volvemos. Perfecto. Vamos a pedir un cambio a la altura del partido. Sale Denis Faría y va a entrar Ramón Espejo en su reemplazo, con todas las características para potenciar el equipo de Chile Potencia Marítimo. Bienvenido, Ramón. Gracias, don Atilio. Aquí estamos presentes, dispuestos a continuar, ¿no es cierto?, esta agradable coliloquio. ¿Cómo ha estado el debate? Muy bueno, con mucha altura. Sin duda alguna que ha sido muy provechoso escuchar la opinión de cada uno de los participantes de este encuentro. Bueno, lo quería llevar ahora a otro de los temas polémicos que llegó hasta el debate de los presidenciables, y como que por primera vez se le tomó un poco más asunto, e incluso algunos colegas fueron agredidos en la Araucanía. Periodistas de Televisión Nacional quedaron muy impactados por recibir impactos de perdigón.
por estas situaciones que no son terrorismo. Ha dicho reiteradamente el gobierno, ocupó la noticia y vimos aparecer a uno de nuestros panelistas, José Quido, con un número telefónico y muy indignado, haciendo un llamado al país sobre este tema que ya ha escalado a niveles increíbles, José. Nuestro apoyo y solidaridad con las personas de su gremio que han sido víctimas de estos atentados terroristas y también de la común delincuencia. Me contaba usted que hace un rato uno de sus camiones sufrió un asalto en Santiago. Efectivamente, Atilio, es un tremendo problema que estamos arrastrando hace muchos años, no tan solo en la zona de la Araucanía, bueno, ahí específicamente con el tema del terrorismo, y lo digo con letras de liquidación, a ver si acaso escuchan algunos de los candidatos a presidente de este país, que se saquen esa venda de los ojos y los dejamos invitados a que vayan a ver y a recorrer esa zona para que vean cómo se vive el día a día en la zona de la Araucanía, sobre todo esas 400 familias que hoy en día están con serios y graves problemas, que ni siquiera pueden dormir porque tienen matiné, vermú y noche, ataques o balaceras en el entorno donde ellos están viviendo. Incluso su presidente nacional solicitó que las fuerzas que nosotros enviamos como fuerzas de paz a otros países para poner orden, resguardar a la ciudadanía, fueran a la Araucanía y a la zona en peligro y se hicieran cargo de la seguridad de la población. Fue una solicitud que le hemos hecho al ministro del Interior cuando estuvimos hace una semana y media con él en sus oficinas. Estaba el subsecretario Lewis también, pero ellos insisten en que no hay terrorismo en esa zona, que no pueden aplicar ningún estado en particular ni especial porque eso agraviaría a la gente que vive en las zonas urbanas y que no tendrían por qué ellos someterse a estar con militares en la zona. Bien sabemos que después que comenzaron los incendios en la zona del sur se produjo este estado de excepción, estado de emergencia, y disminuyeron los incendios, y cuando se levanta el estado aumentan nuevamente. En el tsunami, cuando estaban en pleno los asaltos en Concepción, y se da la orden para que las Fuerzas Armadas tomen el control y pararon la delincuencia de raíz. Minutos. Ahora, si bien es cierto, no se pidió una intervención militar en cualquier condición, sino que las fuerzas de paz que están volviendo de Haití y de toda esa zona, con el expertise que han tomado y con esta experiencia que tienen allá, enviarlos a esas zonas. Y tenemos gente para enviar a pacificar otras latitudes de otros países. Sin embargo, nosotros, en nuestro propio país, no somos capaces de pacificar las tierras nuestras. Y digo tierras nuestras porque Chile es el único que no está reconociendo este tema del terrorismo. Ya están quemando camiones con placa patente brasilera, argentina, por lo tanto ya en otros países se está hablando del terrorismo que hay en la zona de la Araucanía en Chile, donde está actuando la CAM, y en Argentina a la misma latitud está actuando la RAM. Por lo tanto, esto se va a extender en esa zona y tenemos que tratar de ver los medios de ponerle coto. Yo tengo una estadística acá que me gustaría leer, que en el primer gobierno de la señora Bachelet se quemaron 43 camiones en los 4 años de su periodo. En el periodo del presidente Piñera se quemaron 42 camiones. Y en estos 3 años y medio que va nuevamente la señora Bachelet, ya llevamos quemados 160 camiones. Eso quiere decir que del total de 245, un 83% de los camiones quemados en Chile son en su gobierno, señora Bachelet. Le hemos dicho en todos los tonos que trate de instruir a su ministro del Interior, a su subsecretario, que se tomen las medidas pertinentes. Ahí hay chilenos, usted no ha ido a esa zona, tampoco ha ido el ministro del Interior. Prometieron visita y todavía los están esperando en esa zona. Bueno, ¿y qué opinión podría tener un ex comandante en jefe de la Armada, don Rodolfo Codina? Delicado tema que hay que tratar con mucha mesura. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo en que ahí hay terrorismo, porque el terrorismo, bajo lo que uno sabe, es cuando un grupo organizado se dedica a producir terror para lograr un fin, un objetivo. Cuando es un acto de una persona individual, conforme, independiente de la magnitud del acto, puede ser un acto de violencia o delincuencia. Pero cuando ya son, como decía José, 100 y tantos camiones en un periodo de 3 años, no es algo individual.
Entonces, obviamente es terrorismo. Puede haber terrorismo, le pueden poner miles apellidos del Estado, no del Estado, pero hay también terrorismo de organizaciones que no son estatales. Ahora, lo que sí, yo creo que las fuerzas militares, uno debe utilizarlas cuando las fuerzas policiales han sido incapaces de poner orden. Yo creo que nuestras policías tienen la capacidad de poner orden, pero tiene que estar la voluntad política detrás para adoctrinarla. Entonces yo creo que Carabineros tiene una cantidad de personas suficiente como para poner orden, ¿no? Y cuando ya eso escapa a la fuerza policial, obviamente están las fuerzas militares, ¿no? Cuando son sobrepasadas. Que en el caso del tsunami no habían Carabineros para poner orden en toda una región, o como fue el caso del Biobío. Ramón Espejo, desde el punto de vista suyo y también de toda la Cámara Aduanera de Chile, ¿cómo ven este tema? Bueno, lo vemos bastante delicado porque no obstante encontrarle absolutamente la razón al señor Ejido y al almirante Codina, se entiende que lo que se necesita acá es una solución, ya sea que se llame, ¿no es cierto?, terrorismo, que el gobierno no lo ha tipificado como tal. Los mismos candidatos, ¿no es cierto?, también han discutido ampliamente en relación a si es terrorismo o no, si cumple con las normas internacionales para ser tipificado como tal. Pero es un problema gravísimo que arrastramos hace muchos años, varios gobiernos, y que creo que lo que la ciudadanía necesita, el país necesita, nuestra institucionalidad necesita, nosotros como usuarios del comercio exterior, como sin duda alguna es una solución. No importa cómo se llame el conflicto, pero no obstante, mientras no exista una solución, es gravísimo, porque genera costos, genera inseguridad, incertidumbre. Han fallecido personas en este conflicto y no se puede seguir esperando a que sigan sucediendo eventos. Las estadísticas son claras, o sea, una cantidad de camiones, tal fecha, en este gobierno el 80%, o sea, es más que sustancial. Entonces, el llamado es justamente a buscar una solución por el bien de todos, no de una sola parte, sino que de todos, porque ya esto ha pasado a todos los niveles normales de, no importa cómo se llame, terrorismo, delincuencia, no importa, la solución hay que encontrarla. Y creo que debemos ser capaces como país de encontrarlas en conjunto, pero encontrarlas ya. Quisiera agregar que a lo que dice Ramón, que seguimos trabajando en minimizar las consecuencias o los efectos de los actos de terrorismo. Estamos poniendo cámaras para filmar cuando queman los camiones, estamos poniendo puestos de Carabineros para que Carabineros tenga que, entre comillas, arrancar cuando llegan estas hordas armadas a quemar los camiones. Tenemos que atacar el origen, tenemos que atacar el corazón de esto. Y eso es lo que parece que hay temor de parte de la autoridad de gobierno en hincarle el diente. Yo no sé si usted estaba muy enojado, pero señaló en una declaración pública que el gobierno tenía afinidad ideológica con estas personas. No me cabe duda, porque si no quieren hacer nada, si están mirando por el techo y vemos todos los días que hay un hecho, otro hecho, y sabemos, busquemos en el diccionario, terrorismo, secuencia de actos de violencia para infundir el terror. Y eso es lo que está sucediendo en esa zona, insisto. Si las autoridades han prometido visitas y no han ido, ¿por qué no han ido? Tienen miedo. El único que se atrevió a ir fue el ministro Burgos, que fue a pasar una Navidad o un Año Nuevo a esa zona. Y después, si han ido, han pasado por alrededor o han hecho visitas con reuniones de Centro Madre, pero nada que tenga relación con las verdaderas víctimas del terrorismo en esa zona. Javier de la Rosa. Primero creo en la institucionalidad, también en el Estado de Derecho. Y como las opiniones que se han dado en esta mesa, creo que Carabineros tiene la capacidad de poder controlar la situación que se está viviendo en el sur de nuestro país, que coincido con las personas que han dado su opinión. Puede ser terrorismo, puede ser delincuencia, sabemos que esto se está saliendo de las manos del gobierno, pero yo creo que Carabineros, o la fuerza pública en este caso, tiene la herramienta, tiene los equipos necesarios, solamente falta la voluntad del gobierno que empiece a tomar una opinión sólida sobre el tema y poder darle un corte definitivo, porque tanto las personas que se ven afectadas como las personas que viven en esta región se están viendo atemorizadas por lo que sucede. Están asaltando gasolineras,
no solamente a los transportistas que le queman los camiones, sino paran a veces turistas. Perdón, iglesias evangélicas y católicas, Correcto. periodistas de televisión nacional, centro de madres, Colegio, escuela. colegio, es decir, ya esto ha trascendido los camiones. Correcto, y esto uno puede tener una bandera de lucha, por supuesto, pero ya cuando esta bandera de lucha empieza a dañar a otras personas y empieza a golpear a la sociedad en la cual tú mismo convives, no tiene ninguna justificación. Estamos en Chile Potencia Marítima, vamos a ir a una pausa y luego a lo prometido. ¿Cómo le fue en su viaje a África al presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo? ¿Cómo lo recibieron? Y las últimas notas de este programa, así que no se vaya. Chile, Potencia Marítima, aquí en este lindo establecimiento con este mural, Puro Café de Valparaíso, que nos acoge, nos brinda un café, el calor para debatir estos temas del ambiente logístico. Pero vamos a las últimas notas más humanas. Aprovechamos este bloque para que las organizaciones presentes den a conocer sus noticias y también sus copuchas, porque estamos todos intrigados. ¿Cómo le fue al almirante en su viaje a África a dictar unas charlas, unos cursos, almirante? Bueno, muy bien. Esta fue una invitación que nace producto de un convenio que tiene la Universidad Católica de Valparaíso, donde yo soy profesor de un magíster de Relaciones Internacionales, con un instituto allá que se llama el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que es un instituto estatal y que forma a los diplomáticos de... O sea, de alguna manera un reconocimiento a Chile o a Valparaíso. Exacto, de Mozambique. A todo esto, Mozambique es un país que tiene un tamaño similar al nuestro, 100.000 kilómetros cuadrados más grande y 2.700 kilómetros de costa. O sea, es bastante más, un poquito más que la mitad de Chile. Entonces, había alumnos de Mozambique en la universidad y yo, dentro de mis clases que hago ahí, hay un taller que tiene que ver con todas las políticas marítimas. Y por eso les interesó de que yo les fuera a dictar un curso que le llamaron curso de corta duración de 5 días. El único profesor era yo, 5 horas diarias, de más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, de diferentes temas relacionados en portuñol, porque hablan portugués y yo entiendo bastante. ¿En qué lo dictó? En portuñol, mezcla ¿sí? de portugués y español. Sí, porque entiendo bastante el portugués y bueno y el español también. Así que no, en la parte de idioma... Una pausa, por favor, todos. Un saludo a Mozambique porque nos van a estar viendo aquí por las redes ahí de su programa. Así que era un curso relacionado con, a ellos les interesaba mucho la seguridad marítima, seguridad bajo el punto de vista tanto de seguridad de la vida humana en el mar, que tiene dos conceptos que en inglés se usan diferentes, security y safety. Nosotros el safety lo usamos como más bien como protección y el security como seguridad. Y ahí está involucrado la seguridad de la vida humana en el mar, el combate a la polución acuática. También está indudablemente en la otra parte la piratería, el combate a la piratería, el narcotráfico por mar, la pesca ilegal, la inmigración ilegal también por mar. Así que fueron varios temas, había una cantidad de alumnos importante, eran del orden de 50 alumnos, todos profesionales y todos de diferentes organismos, tanto del mismo instituto como del Ministerio del Mar. Ellos tienen un Ministerio del Mar, del Ministerio de Transporte, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Defensa, de la Marina, que es una pequeña marina, muy pequeña. Y fue muy interesante, quedaron muy interesados en que siguiéramos allá compartiendo las clases y ahora estamos viendo a lo mejor de hacerles junto con la Universidad Católica de Valparaíso, un diplomado en ese instituto. Un orgullo para nosotros, almirante, y felicitaciones por representar a nuestro país. Quiero hacerle unas encuestitas cortas. Tenemos nuevo comandante en jefe de la Armada. ¿Qué le parece este nombramiento, don Ramón? Bueno, interesante, sin duda alguna, un gran desafío para el nuevo comandante en jefe. Esperamos que su labor sea fructífera, que pueda alcanzar sus objetivos, que pueda lograr una unión, sin duda alguna, entre la parte, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y los civiles, y sin duda alguna obtener una colaboración y un buen éxito a su gestión, o sea, los mejores parabienes, nada más.
José. Bueno, a la institución de las Fuerzas Armadas, obviamente desearle los mejores parabienes en esta nueva etapa que él enfrenta en su vida, y también agradecer la dedicación del comandante que está saliendo. Más no conozco mucho la orgánica y el funcionamiento. Hay que mencionar de él durante el incendio de Valparaíso tuvo una destacada labor. ¿Su opinión? Bueno, le deseamos que mejore de la oportunidad y que su trabajo sea, bueno, que tenga los mejores en este gran desafío que tiene que estar enfrentando, salga airoso y barlovento. Y que siga el camino, diría usted, del almirante Colorina y sucesores, siempre amigos de los portuarios. Sí, señor. Eso es verdad. Cercano, ¿no? Sí, claro, a los portuarios. Bueno, cuéntenos de este señor Leiva, de este nombramiento. Bueno, Leiva yo le deseo mucho éxito, lo conozco mucho, y así como también conozco mucho a todo el resto de los almirantes de la quina. Ahí están los 5 indudablemente capacitados para ser comandante en jefe de la Armada. Recayó este nombramiento en la mente Leiva y yo le deseo el mejor de los éxitos. Lo conozco desde que era cadete, así que doy fe que es un excelente almirante. Muy humano se ve, ¿eh? Así es. Y el cambio del desfile, o más bien dicho, del cambio del discurso presidencial, ¿cómo lo vieron? ¿Qué percepción tuvieron que haya podido realizarse el desfile del 21 de mayo de manera autónoma? Bueno, yo creo que fue un gran logro para Valparaíso, especialmente para la ciudad, para la familia porteña que se reúne ese día a celebrar las glorias de la Armada y a ver desfilar a todas las tropas que participan en este casi como homenaje. Tiempo. Yo creo que, y más allá de los viejos tiempos, que ahora desfilaron hasta la Avenida Argentina. En mi época desfilábamos solamente hasta el Parque Italia de la época. Mejor lo evalúa usted. ¿Y usted cómo lo evalúa? Fue favorable, no se vieron tantos desmanes en Valparaíso y en la zona centro, y lo importante que fue una invitación nuevamente a las familias de poder ir a ver bueno, ustedes saben que es la primera zona naval y nos sentimos orgullosos también de la Armada de Chile, una de las instituciones muy bien valorada, y nosotros le tenemos muy buen ojo, que es la autoridad marítima, la que regula los puertos y en general el rubro marítimo portuario. José. Una tremenda alegría para Valparaíso el que hayamos podido recuperar esta fiesta republicana que tenemos, y por otro lado me gustó mucho el cambio de fecha del discurso presidencial. Pensé que la noticia iba a ser los desmanes en Valparaíso por el cambio de fecha. Sin embargo, la noticia fue que en Valparaíso hubieron protestas, pero no actuó el lumpen, lo que encuentro muy bueno, porque el discurso presidencial yo creo que no vale la pena hablar tampoco. No hubo muchos anuncios. Es que no hubieron anuncios, y si hay anuncios, son anuncios para que, no sé, en 2 periodos presidenciales más se puedan concretar. Pero anunció el megapuerto. Estamos igual con la promesa, No, pero Es un helado ese. pero O sea, todo quedó en el tintero. la burla a San Antonio, por ejemplo, en la promesa nuevamente del hospital, y no sé qué aplaudía la gente, no sé qué aplaudía cuando anuncia los estudios para la extensión del metro de Valparaíso. Son los estudios, y en los estudios ya sabemos que pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30 años y los estudios no van a estar listos. Puras primeras piedras. Efectivamente. Bueno, una gran fiesta, creo que la ciudadanía pudo disfrutar de ese evento con tranquilidad, un desfile espectacular, pudieron participar y el país ser, digamos, partícipe en relación a las transmisiones que se hicieron por televisión de gran parte del evento, no completo, pero gran parte del evento, con esta participación de los guasos al final de la participación de la Armada. No, yo creo que es un mega evento. Y también lo que se comentaba antes, este nuevo comandante en jefe de la Armada se encuentra ahora con una institucionalidad en donde, lógicamente, el 21 de mayo, que es una fiesta importante, vital, la va a poder, ¿no es cierto?, concretar, participar con la ciudadanía como corresponde. ¿Y del discurso? Y del discurso, bueno, algunas cosas que hacer a algún alcance, pero tal cual como dice el señor Ejido, sin duda alguna, muchas
Se dijeron muchas cosas, esperemos que se cumplan. A mí lo que más me gustó del desfile, sí, que yo estaba mirando la televisión y vi aparecer a Sergio Baeza ahí con los almirantes en las imágenes. ¿estaba desfilando? Estaba ahí cuadrándose. Y lo otro que me gustó, que la presidenta estaba bien parada, exactamente a las 12:10 como corresponde, cuando se hundió la Esmeralda. Cuéntenos de esa tradición. Bueno, esa es la hora justamente del hundimiento de la Esmeralda, cuando el Guardiamarina... ¿Usted estuvo en Iquique? Yo estuve en Iquique, sí, porque la Corporación del Patrimonio Marítimo, la cual yo soy presidente, lanza una corona de flores ahí a la boya justamente a las 12:10, y eso es muy, muy emotivo. Incluso van extranjeros a mirar. Van a mirar, y se llena de gente ahí. Bueno, esa es las 12:10, la hora del hundimiento de la Esmeralda. Y que ¿por qué se sabe esa hora? Porque quedó un reloj que se hundió con el buque y que después se rescató, detenido justamente a las 12:10. No es que ningún tripulante haya tenido un reloj y haya dicho hasta ahora se hundió la Esmeralda. No era el celular. No había un celular. Y se hundió la Esmeralda en más o menos 40 y tantos metros de profundidad. Cuando se hundió dicen que fue lento, porque la Esmeralda tiene 56 metros de eslora de largo, desde el baupré hasta la popa. Entonces debe haber topado el baupré en el fondo cuando se iba hundiendo. Y después se hundió de proa y quedó acostada en el fondo. Y en relación al megapuerto, al anuncio, se ve una situación muy especial, porque Valparaíso, considerando la ampliación de este famoso Terminal 2, podría llegar a mover 2 millones de contenedores. San Antonio en este momento, con Puerto Central y STI, podría mover 3 millones, son 5 millones. Sin embargo, la proyección de aquí al 2030, según lo que nosotros hemos visto en algunas, charlas recientes, podrían llegar entre 4 a 5 millones de contenedores. Por lo tanto, la necesidad tan absoluta no se ve tan cercana. Es más, como tú dices, una información, algo que está ahí en el aire, pero no es tan cercano. O sea, nuestro movimiento no se ve que pueda significar en el mediano plazo la necesidad de un megapuerto. Bueno, hay que tener esperanza, sí, de usted depende, de por quién vote también, porque de repente votamos por personas que impulsan nuevamente el crecimiento, el desarrollo, la autoestima, el emprendimiento. Podríamos volver a crecer al 3, al 4, al 5 que crecimos tanto tiempo recientemente, y a lo mejor al 7% que durante muchos años nuestro país creció. Lamentablemente, panelistas, sé que hay muchos temas, pero como dicen en estas lides, el tiempo se va volando y se hace muy cortito, y don Marcelo me está haciendo señas que me dice: hemos llegado al final. Muchas gracias. Antes de despedirme, me gustaría hacerle una invitación a la comunidad de Valparaíso. Sabemos que con la no atención de la última nave de pasajeros, bueno, la sociedad ha tenido una información equívoca de parte de la empresa portuaria de Valparaíso. Nosotros les invitamos a ustedes, comunidad, a que conozcan nuestro trabajo, que conozcan nuestro conflicto. La información está en páginas web, nuestra información está en Facebook, en Twitter. Búsquennos, yo aforo en el puerto, ese es nuestro lema, y los invitamos a que conozcan nuestra dificultad con la información de ambas caras de la moneda, y vengan, conversen con nosotros. Vamos a tener varias instancias para poder explicar lo que está sucediendo en el puerto de Valparaíso. Vamos a tener algunas manifestaciones. Nosotros no hemos sido recibidos por la empresa portuaria de Valparaíso, ni por tampoco ninguna autoridad. Estamos dispuestos a dialogar con las autoridades que sea necesario. Estamos acá, somos trabajadores portuarios, necesitamos nuestro trabajo. Se parece al lago, Me robó la cámara. Se le faltó apuntar así con el dedo, ¿no? ¿Alguien más quiere robar cámara o nos vamos? No, nosotros creemos que encontramos, entendemos lo que dicen ellos, pero es vital poder tener una continuidad en los servicios. Nada más que eso. Ese es el único comentario. Y lo entendemos perfectamente. Yo creo que el chancho está mal pelado en varias partes. Y nosotros los camioneros entendemos y nos hacemos parte del dolor que tienen en este minuto los aforistas de TPS. Oye, los hemos apoyado. Chancho está mal pelado, un dicho criollo. Así ¿Cómo es. se interpretaría? Lo dejo al libre albedrío, pero ¿por qué para algunos sí y para otros no? Queremos competitividad y no dejamos que haya competencia.
entiende. Tarea Muchas para la casa. gracias. Si no hay más opiniones, nos despedimos. ¿O Almirante quiere decir algo? Nada más, El solamente. chancho está mal. En esa nos vamos. Sin comentarios. Muchas gracias, panelista, muy amable. Muy amable. Muchas gracias.